profesión y representante de Easy Risk desde hace alrededor de un año. En nombre de todo el equipo, le damos la bienvenida. Con nosotros está Fernando Hernández, licenciado MBA y nuestro experto en esta empresa, quien se ha desarrollado como capacitador por más de 20 años, iniciando su carrera con la empresa Parisei en todo lo que es la capacitación y consultoría en el uso de la herramienta @risk o el @risk. Posteriormente, inicia esta organización junto con nuestro desarrollador tecnológico Michael Patricio Canales. Y bueno, yo posteriormente me incorporé como desarrollador de negocios. Bienvenidos y bienvenidas. Espero que todo lo aquí visto el día de hoy sea un gran aporte para sus carreras profesionales. Entonces, Fernando, creo que estamos listos. Gracias, Alirio, muy amable. Ya estamos grabando. Yo me presento, cerré un poco las puertas de por acá. En mi casa yo vivo en la ciudad de San José de Costa Rica. Soy costarricense, soy, como nosotros nos decimos, tico. Em, y cerré la puerta porque se escuchan las chicharras, lo que en otros países dicen cigarras. Estamos como en las 2 o 3 o 4 semanas más críticas. Hay un sonido ensordecedor de estos animalitos que de alguna manera anuncian la entrada de las temporadas de lluvias, lo cual ya no es muy cierto porque ya esto del cambio climático hace que el clima esté un poco alocado y que ya no sepamos bien, como lo sabíamos hace 20 o 30 años, cuando más o menos inicia lo que llamamos el verano y el invierno, aunque nosotros en los países tropicales no tenemos eso. Dentro de la banda tropical de los 23 grados al norte y al sur del Ecuador, no tenemos realmente eso de temporadas, de estaciones. Bien, vamos a presentar entonces este tema que, como decía ahorita al principio, para algunos es un poco complejo. Lo vamos a extrapolar a áreas que no necesariamente sean solamente de acoso sexual laboral como ejemplo. ¿Por qué? Porque la misma metodología que vamos a ver en el caso en particular se aplica a otras áreas en particular, como en riesgos de ciberseguridad, riesgos sociales, riesgos ambientales, que tienen características en común donde podemos extrapolar los conceptos que queremos enseñar y que queremos capacitar el día de hoy. Esencialmente, cuando hablamos de riesgos complejos, estamos hablando de que muchos analistas de riesgo objetan entrarle a esto y cuelgan de alguna manera sus intenciones porque encuentran muy compleja y muy difícil el cuantificar un riesgo como tal. Entonces, digamos que la reacción natural del analista de riesgos, sobre todo, si viene de un enfoque muy cualitativo, donde empieza con una matriz de riesgos, dice, ese es muy complejo, tiene una serie de ramificaciones, como lo vamos a ver ahorita, y terminan asignándole una casilla cromática en la matriz de riesgos y dicen, esto de baja probabilidad, pero de alto impacto. Desdeñando por tanto, entonces todas las complicaciones de incertidumbre que rodean este caso. Lo que vamos a hacer es precisamente incorporar el análisis de incertidumbre usando la metodología de simulación de Monte Carlo para que este tipo de riesgos, que algunos admitirían muy complejos, se pueda de alguna manera atomizar y entender. Riesgos, como les decía, de ciberseguridad, de ambiente, sociales, ecológicos, tienden a ser de esta misma naturaleza. Y ahí es donde el analista, como les digo, se rinde, se da por vencido al iniciar y al darse cuenta de las implicaciones de complejidad que tiene el caso. Ahora, complejidad, ¿a qué me refiero con complejidad? Es aquello, podríamos definirlo, que esté compuesto de diversos elementos interrelacionados. Esta naturaleza intrincada de fenómenos complejos, de fenómenos difíciles de comprender, no es necesariamente complicado cuando ya lo analizamos, cuando ya lo atomizamos, cuando empezamos de alguna manera a disgregar, a segmentar, a atomizar los diferentes componentes y una vez que se entiende, pues, y que comprendemos los mecanismos de composición de algo que aparentemente se ve complejo, termina siendo muy sencillo y explicativo del proceso complejo. La clave, esencialmente, para entender cualquier sistema
complejo es esencialmente la atomización. Es decir, es segmentar los componentes generales en sus diferentes, por medio de un proceso analítico, en sus diferentes elementos esenciales. Y esa es la clave que vamos a aplicar acá. Para mí esa es, digamos, la idea fundamental que quiero enseñar hoy. Cómo un proceso de atomización sí permite efectivamente llegarle a comprender, a cuantificar y a dimensionar este tipo de riesgos que admitimos que es muy difícil. Bien, vamos a tomar una idea por ahí de FAIR. FAIR es un estándar internacional que se utiliza en cuantificación de riesgos de ciberseguridad. Esta institución FAIR ha crecido mucho, evidentemente, en los últimos años debido al exponencial crecimiento que ha tenido el problema mundial de ciberseguridad. Y es una metodología que esencialmente cuantifica los riesgos de ciberseguridad. Nosotros tenemos videos, tenemos desarrollado toda una metodología de FAIR aquí en Easy Risk que permite precisamente atomizar los problemas, y a pesar de que esto es un asunto de ciberseguridad, vamos a extrapolar sus componentes y los vamos a ver en ejemplos como tal. Una vez más, el concepto es atomizar el componente. ¿Y cómo se hace? En componentes primarios, lo que vemos más aparentemente arriba del iceberg, y componentes secundarios. Con la analogía del iceberg aparece precisamente otra lección importante, y es de que evidentemente lo más obvio, lo aparente, lo que está por encima de la superficie, eso siempre es difícil de señalar, pero es menos de las implicaciones totales. O sea, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de estos problemas de cuantificación de riesgos complejos es lo que queda debajo de la superficie, es decir, lo secundario, lo que evidentemente va a tener un peso más significativo a la hora de analizar los riesgos. Definimos, según FAIR, que los riesgos primarios, no los riesgos, el componente primario de este riesgo es aquel que impacta directamente al ente expuesto al riesgo. Y los secundarios son aquellos que impactan a terceros relacionados, fronterizos, aledaños a esa entidad que está expuesta al riesgo, y esos son los que permiten atomizar las relaciones o los componentes secundarios. Una vez definido eso, entonces veamos el ejemplo. El acoso sexual laboral decimos que es complejo. ¿Por qué? Porque a la larga, cuando empezamos a atomizarlo, nos damos cuenta que está compuesto de una serie de comportamientos discriminatorios que producen un ambiente laboral tóxico. Esto incluye, digamos, para empezarlo a definir, elementos como el acoso verbal, el abuso de poder, los favores especiales a cambio de favores, las agresiones como contacto físico no deseado, y que evidentemente están siendo de alguna manera alimentadas por procesos culturales que en muchos de los casos, lamentable y vergonzosamente, en nuestras culturas latinoamericanas están más exacerbadas que en otras culturas no necesariamente de nuestra región. O sea, el acoso sexual es un asunto evidentemente que de alguna manera está adherido lamentablemente a nuestra cultura latinoamericana. Hay claramente un gran impacto en primera instancia para la víctima. Yo no quiero de ninguna manera minimizar este impacto, el impacto de que la víctima, siendo victimizada por un proceso constante y frecuente de acoso, tiene consecuencias como la pérdida del apetito, las migrañas, el cambio de peso, las dificultades para dormir. Y estos, a su vez, estos elementos como por ejemplo el insomnio, tienen en sí otras consecuencias inmediatas directas. Problemas de salud asociados a ello, como la inestabilidad hormonal, el incremento en la presión arterial, la debilitación del sistema inmunológico. Las víctimas de acoso sexual frecuentemente van a experimentar consecuencias mentales y conductuales como la ansiedad, como la tristeza, como la depresión, como el nerviosismo, y eso a su vez lleva a problemas de baja autoestima y asertividad. O sea, no perdamos de vista que esta es la primera imagen. La víctima es evidentemente un punto importante, sin embargo, no va a ser el enfoque de nuestra presentación, porque por el otro lado, tenemos no solamente los problemas que genera este tipo de fenómeno en la víctima, pero vámonos desde el punto de vista del lugar de trabajo.
un lugar de trabajo tóxico infectado por una cultura permisiva ante el acoso sexual, trae evidentemente este tipo de elementos: una menor productividad, una peor moral, un mayor desgaste, ausentismo, chismes, antagonismo, creación de una cultura donde es permisible y donde hay un ambiente ácido, tóxico, de alguna manera permisivo ante un problema que se presenta. Eso genera obviamente tensión, genera ansiedad como resultado del odio causado por el acoso, no solamente sobre la víctima, sino por sobre todas las personas que lo rodean. Ahora, insisto, el enfoque de esta webinar va a ser en las consecuencias desde el punto de vista de la empresa. No porque sea menor, no porque moralmente no queramos justificar el problema de la víctima. Creemos que, sin embargo, desde un punto de vista corporativo, en la que se encuentran muchos de ustedes participantes, lo que a mí me interesa, digamos, es cuantificar qué representa esto para la empresa, y la empresa como gestor puede hacer al respecto de la mitigación, al respecto de un problema como estos. Evidentemente, a lo que yo quiero llevar esto es a una estrategia de mitigación. Y bueno, aquí hay por lo menos 5 elementos importantes que se generan de esto. Ahora, en la vida real, cuando usted ve esos 5 elementos: ausentismo, rendimiento reducido, alta rotación, mala moral, costos legales, el proceso de llegarle a esos, evidentemente, surge de un proceso analítico de estudio, donde nos sentamos en una mesa, los involucrados en un problema como esto, y empezamos a atomizar el problema en sus diferentes componentes, y nos damos cuenta: uy, acoso sexual, qué terrible. No, vamos y analizamos esto con más detalle y empezamos a sacar en un análisis tipo causa y efecto todos estos elementos que aquí, digamos, resumimos. ¿Cuál es el caso hipotético que queremos trabajar? Bueno, digamos que hay una directora de recursos humanos en una empresa que es líder industrial, es una empresa de algunos miles de trabajadores en un país importante. Por cierto, este caso yo lo elaboré con base en una reunión que tuvimos hace algunas semanas con un director de riesgos de una empresa, en ese caso en particular, que nos suscitaba este problema y nos puso a pensar. Entonces desarrollamos toda esta metodología ejemplo con el caso que esta persona nos presentaba. Esta persona, el director de recursos humanos, la directora, está valorando el problema de acoso sexual laboral, y evidentemente hay una admisión de que esto podría convertirse en una gran crisis con incalculables consecuencias financieras, consecuencias de reputación de la empresa, de sostenibilidad en el largo plazo, y que evidentemente en la cabeza de esta persona pues la llevan a pensar de qué vamos a hacer al respecto, cuál va a ser nuestra respuesta con respecto a la mitigación de un problema, de una bomba de tiempo que tenemos entre nuestras manos, que es el problema de acoso sexual laboral que se está presentando en este ejemplo de empresa hipotética. Esa estrategia de mitigación, vamos a asumir en este caso que va a tornarse en la elaboración de una campaña de concientización y difusión, que de alguna manera va a querer disminuir el asunto. ¿Y eso por qué? Bueno, porque vemos acá que esa es toda, digamos, la información que existe. No hay información cuantitativa. Y viene el primer desafío. Mucha gente, y esto se nos presenta todo el tiempo, mucha gente, cuando vemos el problema de cuantificación de riesgos, lo primero que dicen es: bueno, ¿cómo le vamos a llegar a un asunto que no es cuantificable? El acoso sexual, ¿cómo le llegamos? Bueno, ya hemos presentado algunos de estos tips, algunas de estas ayudas. Atomice el problema, analícelo en sus segmentos de elementos primarios y secundarios. Y esta es toda la información que hay. ¿Ok? Uno podría decir, bueno, en promedio en los últimos 5 años, esta empresa ha tenido la experiencia de 2,8 casos anuales. Claro, es interesante que en los 3 primeros años fueron 3, 0 y 1. Esto básicamente son, para este periodo, estos primeros 3 años son 4 casos en 3 años. Eso serían 1,33 casos por año. Pero de repente, en el año anterior y el año anterior, tenemos 10 casos en común. Es decir, esto pasa de 1,33
y se nos eleva a 5 casos anuales. Y el año pasado está disparado el asunto. Hay 6 casos. ¿Qué vamos a hacer? Comité Ejecutivo, directora de Recursos Humanos. ¿Qué hacemos? Porque aquí estamos sentados sobre una bomba. Vamos a usar la información de 2,8 casos anuales como promedio, pero siempre teniendo en cuenta que la formación de esta serie de tiempo nos llevaría a pensar de que aquí hay un incremento sustancial en los últimos 3 años del subsegmento de datos que tenemos. Por otra parte, el otro dato que tenemos para construir nuestro ejemplo, pues está esencialmente en la atomización analítica del proceso que dijimos. Vamos a atomizar esto en 2 componentes. Una vez identificados los efectos primarios, insisto, los efectos primarios es el impacto directo que va a tener un riesgo por sobre, de manera directa, en este caso de la empresa. Y desde un punto de vista estrictamente monetario, dejemos de lado, insisto, no porque sea moralmente secundario, ni mucho menos, el problema sobre la víctima, lo estoy viendo desde el punto de vista de la empresa. Pero desde el punto de vista primario, la empresa va a ser impactada acá por 2 consecuencias obvias, por arriba de la superficie del iceberg, que es el despido, por un lado, de la persona acosadora, y por el otro lado, el efecto primario de la indemnización a la víctima. La víctima va a tener que ser indemnizada. Eso es lo aparente, eso es lo primario. Lo secundario, el impacto que se tiene por sobre los que están de manera periférica o satelital en este caso. Y ellos son los compañeros de trabajo, entonces ahí tenemos el problema de ausentismo, tenemos un problema de disminución en el desempeño de toda la organización quizás, un aumento en la rotación de personal por ambientes evidentemente tóxicos, y estos son admisiblemente de alguna manera un poco más difíciles de cuantificar. Tenemos claramente costos legales eventuales, es decir, por ahí alguna víctima, a pesar de una indemnización, puede recurrir a instancias judiciales y judicializar un caso, lo que llevaría no solamente a costos legales, sino adicionalmente a indemnizaciones por las pérdidas en un juicio. Y finalmente también costos de entrenamiento y reclutamiento, porque las personas sustituidas, obviamente ante un incremento en la rotación de personal, pues nos van a obligar a entrenar, a reclutar más gente y evidentemente a capacitarnos. ¿Hay más efectos secundarios? Por supuesto que sí. Por ejemplo, está todo el asunto reputacional, que sería la medición del impacto por sobre la reputación de la empresa que tendría que se conociese un caso de estos al respecto. Hay mucha tela que cortar respecto del impacto de riesgo reputacional. Por eso esa conversación no la, intencionalmente la dejé fuera, ¿ok? Y es porque reputación o riesgo reputacional es algo un poquito difícil de aprehender, de capturar. Yo soy de los que pienso que realmente el riesgo reputacional no es que no existe, obviamente hay causas que provocan daño a la reputación. Yo lo que creo es que la tipificación de riesgo reputacional está mal definida. Cuando una institución supervisoria, una superintendencia financiera de bancos, llega y le dice a un banco por regulación, usted tiene que de alguna manera cualificar o cuantificar o dimensionar el riesgo reputacional, está entrando en un terreno difícil porque en sí la reputación es dañada por impactos de riesgos que la van a dañar. O sea, la reputación es esencialmente el efecto, no es la causa. Entonces, ahí hay un asunto, digamos, de definición con respecto al riesgo reputacional. Para no entrar en eso que en mi país diríamos, para no entrar en camisa de 11 varas, para no entrar en un asunto complicado, entonces evidentemente vamos a dejarlo por acá. Aquí hay algunas preguntas específicas sobre casos de indemnización, cómo se puede definir, cómo se aplica. Evidentemente aquí Daniel, siempre bienvenido a nuestras participaciones de webinars y de cursos. Vamos a entrarle precisamente a estos casos.
Vamos a usar un ejemplo y vamos a ver cómo, dependiendo como lo que aporta don José Quintal, de que el caso legal y el resultado del juez obligue a la empresa a indemnizar a la víctima, vamos a entrar precisamente a esos casos. ¿Cómo inserto este tipo de contingencias judiciales dentro de un modelo que hay? ¿Ok? Entonces, hasta aquí mi presentación en PowerPoint. A partir de aquí, entrémosle al caso y entremos a una plantilla en Excel donde resolvemos este asunto. Bien, eso lo vamos a resolver con EasyRisk. Nosotros en EasyRisk tenemos algunas herramientas de cuantificación de riesgos. Una de ellas es esta, el EasyRisk Quantum, que es una herramienta que se posiciona sobre el Excel. Es esencialmente esta cinta que ustedes ven aquí, que está encima del Excel, encima de un modelo que ya ha sido creado, que es este que tenemos acá, que es evidentemente a lo que nos vamos a dedicar a estudiar. Y sobre ese modelo hemos posicionado esta cinta que permite hacer simulación Monte Carlo. Y simulación Monte Carlo, para los que no están familiarizados con el asunto, es fundamentalmente una metodología, digamos que de análisis de sensibilidad en turbo. Es decir, en vez de hacer el tradicional análisis donde a usted le decían en un modelito de lo que sea, de evaluación de proyectos de inversión, de finanzas, de costos, de lo que sea, haga un escenario conservador, haga un escenario moderado, haga un escenario optimista y haga usted 3 escenarios. Bueno, una simulación Monte Carlo lo que hace es miles de escenarios. Y entonces, para cada una de las variables clave en el modelo que sea, permite generar muchos miles de escenarios para lo que hay. ¿Basado en qué? Basado en números aleatorios, es el principio que subyace a la simulación Monte Carlo, y en el otro concepto que son distribuciones de probabilidad. Esos dos conceptos que suenan un poco como complicados, vamos a ver que una vez más tampoco lo son. Sí, déjenme hacer algo. Voy a empezar a darle F9. F9 sobre mi modelo. Ven que algunas de las celdas en la pantalla cambian. ¿Ok? Esas celdas que están cambiando son las partes dinámicas del modelo que tiene 2 componentes. Esta parte que se llama la base de datos y la parte aquí que se llama modelo, que cambia. Cada F9, es decir, cada recálculo, si ustedes observan mi pantalla, los datos están cambiando. Otra cosa, este modelo también, el que lo quiera, con mucho gusto después se los compartimos en versión estudiantil. Es una versión que tiene limitación en cuanto al número de iteraciones, pero con mucho gusto compartimos ese conocimiento para que ustedes puedan correr el modelo, valorarlo y validarlo. Ok, vamos a empezar con los elementos que tenemos. Ahora sí, tenemos la simulación Monte Carlo, tenemos esta estructura acá y vamos a proceder a explicar algunas de las cosas de cómo funciona el asunto. El punto de partida que teníamos es este. ¿Se acuerdan? Esta es la data histórica que hay. Es decir, tenemos, y eso se ve en este pequeño grafiquito en los primeros 5 años. La barra, por cierto, del año 6, esa cambia. Ven que la barra roja que tenemos acá del 6º año, el próximo año que estamos pronosticando, cambia. Cada vez que yo doy F9, estoy generando un número aleatorio distinto. Ok, ese quizás es mi punto de partida. Entonces, tengo esta información, ok, por un lado, ahí sé los datos que hay. Sé que en promedio hay, véanlo acá, 2.8 eventos por año, ok. Y eso es una parte. La otra parte de la información es esto. Recuérdese que ya hemos atomizado esos componentes distintos, los primarios y los secundarios. Los primarios son los más obvios. ¿Okay? Si se presenta un caso, vamos a tener que hacer un despido y vamos a tener que hacer una indemnización a la víctima. Es lo más obvio. Ahora usted me dice, bueno, pero es que en mi país hay una regulación que la indemnización a la víctima se tiene que hacer con un preaviso y una cesantía de tantos meses. Sí, cada caso, cada país va a ser diferente. Y cuando usted empieza a hurgar más delgado, en más profundo, en cualquiera de estos modelos, cada país va a tener regulaciones distintas y contextos distintos. Y usted me va a decir, ah, pero es que mi país es diferente. Sí, en cada país, es más, en cada empresa las cosas son diferentes. Este, por cierto, no perdamos de vista, es un ejemplo. La maravilla, la belleza de trabajar en Excel es que uno puede montar el modelo que uno quiera. Usted me dice, mire, que es que en mi país la indemnización tiene que ser automática. Ok, modelémoslo en Excel. Belleza de trabajar en Excel. Okay. Estos son los efectos primarios. Y los efectos secundarios dijimos que son estos.
¿Ok? Los vamos a ir a ver con cierto grado de detalle. Entonces, tenemos, digamos, estas piezas de información. Esto ya está atomizado, ya está segmentado, ya está analizado esa parte. Hay que ponerle números, que ese es el gran desafío. Y tenemos segmentado la información histórica. Vamos a agregar una tercera pieza de información que es importante. Es esta. Esta es la estructura salarial que tenemos de los empleados de la empresa. Esta es una empresa manufacturera grande. El 75% de los empleados tienen un salario que llamaremos bajo. Ahora, ¿qué es bajo? Bueno, en esta estructura salarial, bajo es un salario que como mínimo son $500. Estamos usando dólares como unidad convencional monetaria. Como mínimo, 800 es el salario bajo más probable o modal y 1200 es el tope máximo. El medio es el 20% de la planilla, de 1200 a 2500, o más probable 1800, y el alto es tan solo un 5% de los salarios de esta empresa, que son desde 2500 hasta, seguro, el gerente general de 6,000, o un más probable 3000. Insisto, usted me dice, pero es que en mi país los salarios son diferentes. Sí, y no son 3 categorías, en nuestra empresa usamos 5, ok, hágalo con 5, pero esa es la belleza, insisto, de hacer cada modelo a la medida. Hágalo como usted quiera, ok. Esta es la estructura que hay. Ahora, ¿por qué es importante esta categoría? Quiéralo o no, un problema de acoso sexual en una empresa depende del salario de la víctima y el victimario. Es muy diferente. Quiéralo o no, usted me va a decir, bueno, pero es que eso no es justa, no es justicia social. Está bien, pero es muy diferente. El caso de acoso sexual, vamos a ponerlos en términos claros, de un gerente general con una secretaria, por decirlo de alguna manera, a un acoso sexual entre 2 trabajadores de planta que ganan diferente. Que no debería ser así socialmente justo. Está bien, no lo son, pero en la realidad es de que la indemnización y las consecuencias económicas y sociales de casos van a, quieran o no, a depender de la categoría salarial. ¿Ok? Entonces, eso de alguna manera lo vamos a articular. ¿Por qué es importante? Aquí viene otro truco para, digamos, resolver este tipo de problemas, que es parte de lo que yo uso en mi metodología de ayudarle a las empresas a resolver estos problemas. Y es de que esto se tiene que articular en unidades homogéneas. Y la unidad homogénea que vamos a usar para cada uno de nuestros casos, excepto para el costo legal, el dólares, es meses. Es decir, vamos a expresar muchos de estos números que hay que ponerles un signo de dólares, hay que cuantificarlos, hay que monetizarlos en términos de meses. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy diciendo acá que el despido, discúlpeme un momento, denme por favor 15 segundos. Un momentito. Ok, ya. Ok. Cuando yo hablo aquí de meses, ok, es la unidad de homogenización que voy a utilizar. Entonces, cuando yo digo aquí que el despido se va a articular en meses, eso quiere decir que estas unidades de medida que vamos a usar, el mínimo más probable y máximo, es el número de meses de indemnización por despido que yo tendría que pagarle a una persona que entre en este caso. Lo que estoy diciendo aquí es que, y aquí es donde incorporamos los elementos de variabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tendría que indemnizar eventualmente como mínimo un mes, como máximo 20 meses y como más probable 5 meses. ¿Okay? La indemnización a la víctima va a ser desde 3 meses hasta 6 más probable y hasta 24. Ahora, ¿para qué es importante eso? Bueno, déjenme pasar y usar este caso que tenemos acá. 1, 5 y 20. ¿Ok? Vamos a usar esos 3 casos insertando en una hoja que aquí estoy adicionando a mano. Entonces estoy poniendo un mínimo, un más probable moda, un máximo, y eso va a ser un mínimo de 1, 5 y 20. Aquí introduzco el uso de las distribuciones de probabilidad, que es el otro elemento que necesitamos para empezar a armar estos casos. Es el punto principal sobre el cual nosotros vendemos, en los cuales construimos estos modelos.
Entonces, si yo quiero poner aquí el número de meses de indemnización que tengo que pagar acá, y que es un número variable, porque tengo que admitir que es muy diferente pagar un salario de meses a una persona, que dependiendo de la antigüedad que tenga. Aquí déjeme introducir el uso de las distribuciones de probabilidad. ¿Qué es lo que aporta el Easy Risk Quantum? Yo inserto una función como cualquiera de Excel, EasyPERT, que tenga como mínimo un 1, coma, como máximo, como más probable o moda, un 5 y como máximo 20. Eso genera un número K que yo podría tener y que cambia cada F9. Vean que lo estoy haciendo aquí es en el teclado, estoy dándole F9. Es decir, estoy recalculando un dato. Esa distribución de probabilidad se está viendo acá. ¿Ok? Si yo enciendo los gráficos, voy a ver un grafiquito, eso en este caso una distribución que se llama PERT, que asume la forma siguiente. Eso quiere decir que el número aleatorio que yo estoy generando acá, eso es lo que hace el Easy Risk Quantum, va a cambiar, va a generar un número aleatorio distinto dependiendo de los parámetros que, como 1, 5 y 20, he definido para esa forma. Evidentemente, todo esto depende de los parámetros. Si esto no fuese 1, 5 y 20, sino que fuese 1, 5 y 9, para que fuera simétrica la curva se vería ahorita un poquito diferente. Se vería una curva simétrica. ¿Por qué? Porque el 5 queda justamente a la mitad entre el 1 y el 9. Pero no, en este caso lo que estoy admitiendo es que el experto de recursos humanos me va y me dice, mire, creemos que aquí la indemnización típica para este tipo de riesgos es una indemnización que tiene esos 3 puntos, 1, 5 y 20, para tipificar cuál es el, el número de meses que tendríamos que pagar en el caso de un despido. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Cada F9 estamos generando un número aleatorio distinto, ¿ok? Que se va a presentar en el caso que hay acá. Ahora, fíjense que esto es una parte de la tipificación del modelo. La otra parte viene acá, que es una probabilidad. Resulta que sí, en muchos de los casos, en el 90% de los casos, un acoso va a terminar en despido. ¿Podrían haber razones en que no? Sí, apenas es un 10%. Ahora, ¿quién dice ese 90%? Bueno, probablemente subyacente a eso hay una opinión, no probablemente, muy probablemente hay una opinión de un experto que dice en qué cantidad de ejemplos se va a presentar esa probabilidad. Y eso nos generaría o nos debería generar una distribución de probabilidad distinta, que es la probabilidad de que se dé un despido. ¿Ok? Y esa probabilidad de un despido que estamos asumiendo que es de un 90%, nos debería generar una distribución, en este caso es una Bernoulli, ¿ok? Que una Bernoulli solamente genera dos escenarios, un 0 y un 1, o sea, un fenómeno que se da o que no se da, que se vería como una curva como acá. ¿Qué me dice este gráfico? Bueno, que solo hay dos elementos probables para que haya un despido. O no se da el despido, es un 0 en el 10% de los casos, o sí se da el despido en el 90% de los casos. Es decir, si yo le empiezo a dar F9, F9, F9 muchas veces, a la larga, en 9 de cada 10 veces va a haber un despido. Obviamente, si esto cambiase y fuese, digamos, un 50% de probabilidad que cuando haya un acoso, haya un despido, y yo vuelvo a visualizar mi gráfico, pues el gráfico ahora va a ser totalmente simétrico. Hay un 50% de probabilidad que no haya despido, hay un 50% de probabilidad que sí haya despido. Quiere decir que ese número que yo estoy generando acá es el número de despidos que se va a presentar cada vez que yo genero un número aleatorio. Entonces, casi que yo podría, con esos dos elementos, yo ya sé cuántas veces se da el despido, se da o no se da, básicamente con esta Bernoulli, y el número de meses está dado por esa distribución. Entonces, si yo multiplicase y pusiese, digamos, una función que se llamase despido, pues esa función sería esencialmente el número de meses que hay de despido multiplicado por un número que sería un 0 o un 1, que sería eso. En este caso volvamos al 90, que es la probabilidad que tenemos. En el 90% de los casos vamos a tener un 1, es decir, el despido va a ser
el número de meses que tengamos acá. Ok, en el 10% de los casos en que no haya despido, pues eso será un cero. Pesquemos, bueno, ahí hay un cero. A pesar de que el cero se da solamente en el 10% de los casos, ahí lo pescamos. Ahí simple y sencillamente no hay remuneración cuantitativa por el despido. Ok, pero en la mayoría de los casos sí los hay. Entonces, ahí esta, digamos, articulación, lo que estamos haciendo aquí es en el modelo, estamos juntando, por un lado, una probabilidad que un evento se dé, y eso lo vamos a articular con una distribución, en este caso Bernoulli, que es binaria, y por el otro lado tenemos básicamente con una PERT, generamos en número de meses, ¿cuánto va a ser esto? Bueno, eso con respecto al riesgo, digamos, a la magnitud monetaria del despido. Y por el otro lado tenemos la parte de la indemnización. El experto legal, el experto de recursos humanos nos va a decir, mire, en el 95% de los casos, o sea, en 19 de cada 20 casos posibles, vamos a tener que indemnizar a la víctima. Y ya la indemnización no es pagarle un mes como mínimo. Lo menos que hay que pagarle son 3 meses, pero podríamos llegar y pagarle hasta 24 meses. ¿Ok? Lo más probable es que sean 6. Entonces, ¿qué hacemos con estos tres números? Con un 3, 6 y 24, son los números que estamos usando acá para esencialmente generar un monto de magnitud en número de meses. Y por el otro lado, la probabilidad del despido es el 95. Eso quiere decir que en el 95% de los casos vamos a tener una indemnización. Solamente en el 5% de los casos no habrá indemnización. Entonces, esta celda que tenemos acá nos está básicamente articulando en número de meses por acoso el número que se está dando. ¿Ok? Ahí tenemos, digamos, la manera como se está manejando eso hasta este momento. Hay una variable que nos queda súper pendiente de analizar, que es la original, que es esta. Vamos a asumir que este número está correcto, que el hecho que se presentara en 4 y 6 casos en el año cuarto y quinto, pues no es que fue casualidad que esté incrementando, pero vamos a asumir que el 2.8 es un buen número de largo plazo. ¿Ok? Entonces, si yo tomo 2.8, déjenme introducirles el uso de otra distribución, que es el número de casos anuales. Hay una función de probabilidad que es muy poderosa que puede articular eso. Sabemos que en promedio hay 2.8 casos anuales. Bueno, déjenme presentarles una función. De nuevo, esto es el easy-risk operando quantum sobre Excel. Esa es la función easy-Poisson. Es una distribución para hacer frecuencias que precisamente una de sus bellezas, de sus poderes, es que ocupa un solo parámetro y el parámetro es un promedio de largo plazo, en este caso 2.8. Entonces, con solo un parámetro, yo puedo construir una distribución que se va a ver así. ¿Ok? Y cada F9 que yo genere, la distribución Poisson genera números enteros, es decir, no son números continuos como lo era la PERT, aquí son enteros, que me dicen, mira, si tú tienes un promedio de frecuencia, es decir, de veces al año que se presenta un fenómeno, en promedio en este caso es 2.8, yo te puedo articular que existe aproximadamente un 6% de probabilidad que no hayan casos. Hay como, aquí lo que estoy haciendo es fijándome en el eje vertical, que lo que me indica es la probabilidad. Hay como un 17% de probabilidad que se dé exactamente un caso. Hay como un 24% de probabilidad que se dé exactamente dos casos, como un 23% de probabilidad que se dé tres casos y así sucesivamente. Es decir, cada vez que yo le dé F9, que es lo que estoy haciendo sobre mi modelo en este momento, estoy generando un número aleatorio que si yo lo repitiese a la larga, eventualmente seguiría la forma de la curva que tenemos acá. Eso es una distribución Poisson que está diseñada para este tipo de cosas. Es una super mamá de distribuciones. Es decir, si yo empiezo aquí a apuntar, aquí tengo un 3, pues vamos a apuntar aquí un 3. Ahora tengo un 4. Estoy leyendo lo que estoy leyendo esta celda C10. Ahora tengo un 3. Ahora tengo un 2. Ahora tengo un 3. Ahora un 1. Ahora un 3. Ahora un 2. Ahora un 3. Si yo hiciese este ejercicio unas 10.000 veces para abajo y finalmente recolectase las veces en que salieran cada una de esas instancias de números enteros, a la larga,
terminaría obteniendo una curva, un histograma que se vería como esa curva. Porque con números aleatorios que genere con F9, he replicado un modelo que me saca cuántos números aleatorios yo voy a tener de cada uno de ellos. Y eso es lo que termino finalmente acumulando sobre esta distribución. Esta distribución es súper importante para sacar frecuencias y en este caso es eminentemente súper importante para lo que yo tengo acá. Entonces, creo que ya tenemos los elementos. He presentado tres distribuciones que aquí son clave para resolver el problema de cuantificación. Por aquí les presenté una distribución que es la binomial, que es la Bernoulli, que es una distribución que genera enteros binarios, ceros y unos. Por aquí les presenté la PERT, que es una distribución cuando no tenemos datos. Por cierto, uno de los grandes mitos que tiene la distribución Monte Carlo, yo me lo encuentro todo el tiempo, pero todo el tiempo, es, va uno y pregunta, ¿ustedes saben lo que es simulación Monte Carlo? En cualquier empresa. Uy, sí, eso es lo máximo, usted puede hacer unos modelos, etcétera. Pero, ¿y ustedes tienen eso? No. ¿Y por qué no tienen eso? Hoy no tenemos datos. ¿Y por qué no tiene datos? Bueno, porque no lo necesitamos, porque no tenemos simulación Monte Carlo. Se vuelve un razonamiento circular, un razonamiento tautológico. No sales porque no tienes datos para hacer simulación Monte Carlo y no haces simulación Monte Carlo porque no tienes datos. Buenas noticias. Esta es una distribución que no es que no haya datos. No hay datos históricos sacados de una bitácora de eventos, pero usted siempre, y ese es mi punto, puede ir donde un abogado, donde un experto y preguntarle, mira, yo sé que tú no llevas una bitácora histórica, pero me podrías decir, de acuerdo a tu criterio experto, cuál es el valor mínimo, cuál es el valor más frecuente y cuál es el valor máximo del fenómeno que tú quieras. Que no es exacto. Por supuesto que no es exacto. Por supuesto que si usted llevara datos y llevase la bitácora de sus datos históricos sería muchísimo mejor. Pero si usted no tiene datos, váyase donde el experto y sí los tiene. Lo que pasa es que lo tiene en su cabeza. Eso es mejor que asignarle un colorcito, ¿o no? Ese es un riesgo poco probable de alto impacto. Entonces va y lo pone en una celdita de color rojo en su matriz. Asignar colorcitos, eso no tiene ningún valor. Aquí, en el momento que usted fuerza a su experto, exige obviamente de su experto un grado de compromiso, un grado de conocimiento, un grado de experiencia mucho mayor al que usted le está pidiendo a su experto cuando le diga, asígnele el colorcito rojo o verde o lo que sea. Usted está exigiendo un grado de compromiso mayor en la aseveración del experto que le está dando un dato. Y eso es lo que se articula cuando usted pregunta. Pero insisto, esto debería superar esa gran escollo, ese gran obstáculo que muchos dicen que no tenemos datos. No es que no tengas datos, sí tienes el dato. Lo que pasa es que lo tienes en la mente de tus expertos. Pregúntale por un mínimo, un más probable moda y un máximo. Bueno, ese trabajo es el que terminamos de hacer acá para todos los riesgos primarios y secundarios. Por ejemplo, ¿cómo se lee esto? Bueno, aquí se hizo una aseveración con respecto a ausentismo y se dice, mira, ¿cuántos meses un caso de acoso generará de ausentismo? Bueno, aquí lo ponemos de que esto es una semana, ¿verdad? Es un 25% de un mes. Decimos que una persona que entre en un problema de ausentismo tendrá una vez al año de una semana como mínimo de ausentismo hasta 2 meses completos de ausentismo. Y eso vendrá esencialmente como producto fundamentalmente con un valor más probable de este caso. Eso es el ausentismo. Algo así hacemos en el disminución en el desempeño. Que mire, que hay que arrollarse las mangas y, bueno, ¿cómo vamos a medir la disminución del desempeño? Bueno, aquí es de 1.1 de meses, o sea, 3 días de disminución en el desempeño de una persona que está siendo acosada, hasta 3 meses de disminución en el desempeño, o sea, un 25% normal de disminución en el desempeño por el hecho de estar precisamente bajo una situación de acoso. Ahora, ¿se presenta para todos los casos? No. Estamos diciendo que en el 90% de los casos, una vez más, por medio de una aseveración de un experto, usted va a tener disminución del desempeño. Hay un 10% de las personas, según, insisto, la aseveración del experto,
que no sufren por disminución en el desempeño cuando entran en acoso. Así sucesivamente lo hacemos acá. Aumento en rotación de personal. Ahora, como ven, es de naturaleza distinta. ¿Okay? Aquí hay dos riesgos que tienen causalidad, dos efectos de riesgo que están de alguna manera intrínsecamente pegados. Por un lado, hay un costo legal. Vamos a asumir acá que no todos los casos de efecto primario de un acoso sexual terminan en un juicio, en elevación a juicio. Aquí lo que estamos diciendo es que el 10% de los casos van a terminar en juicio. O sea, la víctima va a llegar y a pesar de que le pagaron indemnización y todo, se va a ir a presentar un juicio. En el 10% de los casos se va a dar eso. Y en el 10% de los casos, la empresa va a tener que asumir un costo judicial, el costo legal, que tiene como mínimo 10,000, como máximo 50,000, lo más probable 15,000. Ahora, esto es aparte, pero está intrínsecamente pegado a que ese eventual juicio se pierda. Según el criterio legal, en este ejemplo, hay un 50% de probabilidad, es decir, es un riesgo de tirar la moneda al aire. No sabemos si se va a perder y va a tener que haber entonces una indemnización a la víctima en ese caso. La indemnización, dice nuestro departamento legal, consistirá en el caso que se dé 50% desde 6 meses como mínimo hasta 60 meses como máximo. Ojo esto, o sea, y usted ya puede empezar entonces en los casos cuantitativos al respecto. A ver, piense, un ejecutivo que tiene un salario alto, que pertenece a este 5% de los ejecutivos o las ejecutivas que está siendo acosado. Digamos que esa persona gane $3,000 por mes. Okay. $3,000 por mes, pero si esa persona hay un 10% de probabilidad de que fue acosada y que elevó a juicio esto, entonces en el 10% de los casos de un 5% entrarán a un juicio y además de las costas legales vamos a tener que pagarle en el 50% de los casos en que haya una indemnización hasta 60 meses. O sea, yo ya puedo pensar en el caso más extremo. ¿Cuál sería el caso más extremo? Bueno, sería una persona que gane $6,000 por mes, ¿ok? Que haya que pagarle 60 meses, ¿ok? Entonces, solamente eso, en este rubro, estaríamos teniendo que pagarle $360,000. Súmele el costo máximo de ese juicio, que probablemente será más caro. Entonces ya vamos aquí por $410,000. Y uno dice, bueno, es muy alto. Claro que es muy alto, pero es muy poco probable. Usted tendría que tomar este dato y efectivamente ese dato multiplicarlo por la probabilidad. No son todos, hay solamente un 10% se elevará a juicio y de ese 10% solamente la mitad se perderá. Entonces será por un 50%. Cuando usted saca lo que se llama un valor esperado, que es lo que estamos obteniendo en esa celda, pues el valor esperado de que se dé tal evento tan extremo es tan solo de 20,500. Pero si usted lo saca y efectivamente se da, eso llegará a ser de $410,000. Entonces, aquí es donde se le complica la mente, donde yo digo, una persona que solo hace esto con asignar en una celdita de color, este es un riesgo de alto impacto, pero baja probabilidad, ¿cómo hace? O sea, ¿cómo hace una persona cuando tiene que asignar riesgo de acoso sexual y ponerlo en una celdita, en una matriz? Yo no sé cómo hace. ¿Cómo hace para articular todos los elementos primarios y secundarios que aquí se complican? Esa persona se termina frustrando y termina asignándolo en una celdita por ahí y lo lleva a la presentación de junta directiva o de comité de riesgos y va cruzando los dedos que no me pregunten nada. ¿Por qué? Porque cuando analizas te das cuenta que esto es un problema complejo, y eso es lo que he querido articular con este ejemplo, donde no todas las partes son ciertas. O sea, hay una certeza que es variable que cambia dependiendo del componente. Y eso es lo que captura de alguna manera la distribución de probabilidad de nuestro modelo. Ahora, ¿cómo tomo yo estas bases de datos de mis fenómenos primarios y secundarios y cómo lo articulo ya en un modelo? Bueno, vamos a esta parte del modelo. Vean, por ejemplo, que aquí se están generando 6 acosos. Ojo que este número de acá, 6 acosos, que generará estas 6 diferentes fenómenos, eso viene de acá. Vean que en este momento se están generando 6.
Vamos a apagar este gráfico para que no me salga ya más el gráfico. Ven que aquí me está generando, digamos, 3. Vamos a generar, digamos aquí hay 5. Ok, le estoy dando F9. Esos 5 son estos 5 de acá. Ok. ¿Qué hace todo este modelo Excel? Esta es la parte, digamos, la parte de modelos como la más complicada. Bueno, lo primero que hace es, vea, hay 5 casos. Obviamente aquí hay campo hasta 10, que es lo suficiente como para cuando haya un promedio de 2.8. Ya posición de 10 es muy extrema. Estos 5 casos, lo primero que tiene que hacer el modelo es decir, bueno, ¿cuántos de esos 5 casos tienen, cuál es la categoría salarial? Recordemos que la categoría salarial el 75% de los empleados son de categoría baja, ganan esto, el 20% media y el 5% tan solo ganan esto. Pero resulta que en esos 5 que se generaron en ese escenario en particular, resulta que uno salió alto, uno salió medio y 2 salieron de categorías medias. Entonces, con base en eso, yo determino estos 5. Cada uno de ellos gana estos salarios. Recuérdense que esos salarios están siendo generados según esta estructura de costos que tenemos para cada uno de ellos. Y entonces, bueno, ¿y cuánto me cuestan los despidos de cada uno de ellos? Esos despidos, a su vez, dependen de estos números que yo estoy poniendo acá. Pero viene el despido, pero además del despido viene la indemnización. Ojo, estos dos, despido e indemnización, son las categorías primarias. Es decir, yo puedo decir que, por ejemplo, en este caso, entre despido e indemnización, en este escenario en particular, se me están yendo $69,000. ¿Ok? Pero por absentismo, disminución en el desempeño, aumento en rotación de personal, ojo que tuve la suerte que ninguno de esos 5 se me elevó a juicio. ¿Por qué? Porque estos son Bernoullis con baja probabilidad. De ahí viene la Bernoulli. Es de baja probabilidad. Recordemos que solamente hay una probabilidad del 10% de que me eleven a juicio cualquiera de esos. Por lo tanto, no hay costos legales, por lo tanto, no hay indemnizaciones. Pero hay otro costo adicional, que es el costo de entrenamiento y reclutamiento, que por cada persona que entre en acoso, yo pierdo un mes hasta 4 meses, con más probable de 2, de los costos de entrenar y reclutar a la persona extra que sustituye. Entonces, en este caso, estos 5 casos me costaron este dinero. En total, me gasté $103,000 en este escenario. Ahora, ¿ese es el escenario que se va a dar? No, en el momento que yo le dé F9, ahora se van a generar, digamos, un escenario con solamente estos 4. Vean que aquí hay 4. Esos 4 son estos 4. Resulta que aquí salió un salario alto y 3 bajos. No salió ninguno medio. Este salario alto termina costándome $83,000. Estos otros 3 me cuestan esto y al final me gasto $120,000. F9. Uy, vea qué bueno. Hay una probabilidad muy baja, pero existe, de que pase un año completo, como fue en el año 2, en que yo no tuve gastos. No hubo. No se generó, en este caso, ningún escenario. Muy bien. Pero en el próximo, 4. Y me costaron $88,000. En el próximo, 5, $113,000. En el próximo, 2, $35,000. Cada vez que yo le doy un F9, estoy generando un número de iteraciones diferente que, habiendo articulado correspondientemente mis indemnizaciones y despidos, estas que son mis causas primarias, y las causas, o perdón, los efectos secundarios que van a ser estos, termino yo sumando mis costos y viendo los escenarios. Insisto, estamos muy lejos del punto en que una matriz de riesgos haga esto. Un mapa de calor, un mapa de riesgos no le puede ni llegar a esto. Porque un mapa de calor, por un lado, solamente está viendo una visualización determinista, única, fija, rígida, sin tomar en cuenta las incertidumbres del mundo. Pero el mundo admite este modelo, ya ha incorporado todos los elementos para verlo. Ahora, ¿cuál es el que se va a dar? No sé, eso solo lo sabe Dios, por ponerlo de alguna manera. Lo que yo sí tengo ahora es una posibilidad de que esa celda, que hasta este momento es la celda más importante de todo mi modelo, esta O2, contiene la sumatoria de todos mis riesgos. Esa celda ha sido previamente declarada variable de salida. Vea, la celda O2 es la pérdida total inherente, el riesgo como está, que es este. En este caso, yo he simulado 10,000 escenarios, es decir, 10,000 veces le he dado F9 al modelo
he corrido la simulación, es un proceso que se corre aquí en Simular, y he almacenado, aquí no me quiero demorar en esto porque el software se demoraría unos minutos haciendo, he almacenado 10.000 respuestas de la celda O2. Y vean que aquí aparecen 10.000 celdas con el costo total de lo que me costó el riesgo inherente. O sea, 10.000 veces el software tomó una fotografía de mi costo y me la saca. Y eso es lo que hace la simulación Monte Carlo. Estos 10.000 escenarios, yo me puedo posicionar entonces sobre esta celda y sacarle un histograma. Y el histograma lo que hace es que resume el resultado de esos 10.000 escenarios. Vean qué interesante la forma tan asimétrica que tienen estos costos. Esto que me dice lo siguiente, mira, después de haber hecho 10.000 escenarios, yo no te puedo decir que el riesgo de acoso sexual cuesta tanto. Yo te puedo decir que en promedio, el costo de acoso sexual en esta empresa, en promedio, o sea, promedio sus 10.000 escenarios y divídalo entre 10.000, súmalos y divídalos entre 10.000, le va a dar a usted $66.000. ¿Puede costarle cero? Sí, puede costarle cero. De hecho, el cero es el caso, lo vimos, hay como un 6% de los casos en que no hay acoso sexual, no se va a ningún caso, pero puede llegar a costarle $427.000, que es una cifra astronómica, es los puntos muy poco probables que se encuentran aquí hacia el final de la curva. De hecho, yo saco un par de percentiles. Esos percentiles son estas curvas que tenemos acá, o estos delimitadores azules que hay. Vean, por ejemplo, que ya aquí he determinado el percentil 80. Percentil 80 es donde viene esta línea, 104.000, y es este dato que tenemos acá. ¿Qué me dice eso? Que en el 80% de los casos, o sea, en 4 de cada 5 casos, a pesar de que el promedio es de 66.000, en 4 de cada 5 casos, te vas a gastar menos de 104.000. Obviamente, en 1 de cada 5 casos, en el 20% de los casos, te vas a gastar más de 104.000 y hasta 427. Esa es la interpretación de un percentil. El percentil 80. El percentil 95, bueno, el 95% de los casos, acá, 80 más 15, 95. El 95% de los casos te vas a gastar 162.000 o menos. Disculpen, es que hay un ruido ahí extraño a la par. Entonces, Pregunta, eso es la medición de los percentiles. ¿Podría yo gastarme más de 162.000? Sí, podría gastar hasta 427.000, pero la probabilidad en este caso es muy baja. Solamente existe un 5% de probabilidad de que yo me termine gastando menos que eso. Entonces, lo primero que admitimos con un modelo de cuantificación usando simulación Monte Carlo es que usted nunca tiene una respuesta única. Lo que tenemos acá es efectivamente, aquí Alirio pregunta que si vamos a compartir el modelo lo vamos a compartir efectivamente, no hay problema en versión estudiantil. Lo que estamos diciendo acá es que más allá de 162.000, tan solo hay un 5% de probabilidad que se den esos fenómenos tan extremos. Entonces, el análisis que yo hago al final, nunca lo hago sobre una celda en particular. No es estos 62.000, no es estos 179, no es 27. El genio, el poder, la verdadera potencial que tiene la simulación Monte Carlo es de no hacer un análisis sobre cualquiera de los escenarios únicos, sino recolectarlo miles de veces. En este caso, como hemos dicho, recolectar 150.000 veces ese escenario sobre una curva en particular, y esos 150.000 veces que yo veo los resultados de un escenario es lo que yo voy a poder articular sobre esta celda que tenemos acá. Esa celda, como les decía, se va a ver entonces acá. No sé si este quizás es un buen momento, si hay alguna pregunta de camino. Nos quedan unos 25 minutos para presentar la segunda parte, que es para mí la parte más importante de este modelo, que es la estrategia de mitigación. ¿Por qué? Porque a este momento tenemos el riesgo inherente, es decir, el riesgo tal y como se presenta antes de que la directora de riesgos diga, bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto?
¿Cómo vamos a mitigarlo? Aquí estamos diciendo que vamos a hacer una estrategia de mitigación. La estrategia de mitigación va a ser un plan de difusión y de educación con respecto al riesgo de acoso sexual, que a su vez también tiene un fenómeno variable. Vean qué interesante esto. Eh, las estrategias de mitigación, llámense seguros, planes de capacitación, entrenamiento, eh, adquisición de equipo, adquisición de tecnologías, usualmente no son gratuitas. Usted tiene que pagar por una mitigación. Bueno, hay dos elementos con respecto a una mitigación. En este caso, la campaña educativa. La campaña educativa per se va a tener un costo. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, Daniel pregunta acá, queda a discreción de quien realiza el análisis y la selección de los datos históricos, es decir, qué tantos datos históricos utilizar. No es lo mismo eventos que ocurrieron hace 10 años a otros de hace 3 años. Sí, esa es una de las preguntas más importantes que siempre se hace. ¿Cuántos datos debo utilizar yo hacia atrás en historia para poder tomar una decisión? Voy a usar un ejemplo al respecto, para responder tu pregunta, Daniel. La respuesta en general es que uno debería usar tantos datos hacia atrás como para los cuales obtenga suficiente significancia estadística, pero que el fenómeno fundamental no haya cambiado. Por ejemplo, aquí, si bien yo tengo eventos en el año cuarto y quinto, los más recientes de 4 y 6, un análisis fundamental podría dejarnos la idea de que los casos que si se ven incrementados, a la larga 2.8, de acuerdo a un criterio del experto, es lo suficientemente correcto como para utilizar esto hacia atrás. En otras palabras, uno cuando responde esa pregunta que haces de cuánta data histórica debe usar hacia atrás, uno debería balancear, esto es más fácil decirlo que hacerlo, uno debería balancear siempre dos elementos. Por un lado, la significancia estadística. La significancia estadística crece entre más datos tenga usted, pero es ingenuo pensar solamente en significancia estadística, porque también tienes que considerar relevancia fundamental. Y relevancia fundamental es si algo inherentemente en 4 y 5 hicieron que estos dos datos deberían haberse utilizados en vez de los 5 años de acá, qué sé yo, un cambio de cultura, un cambio de gerencia, la apertura de nuevas sucursales, o sea, algún cambio de cultura en la organización donde empezaron con promociones distintas o lo que sea, que te hicieran pensar que estos dos datos más recientes, el año del cuarto y el quinto, son diferentes fundamentalmente al resto de los de acá. Yo preferiría usar en este caso estos dos datos como promedio, en cuyo caso el promedio sería 5 y no 2.8 en vez de los 5. En otras palabras, la respuesta a tu pregunta es, uno debe considerar siempre los dos elementos. Uno gana entre más datos históricos tiene desde el punto de vista de significancia estadística, pero uno a veces pierde relevancia fundamental. De repente, usar tanta información histórica pierde la relevancia fundamental de datos más recientes, pero más frescos, más actualizados. ¿Cuál es el punto óptimo? No lo sé. Depende del criterio del modelador definir cuál es el punto óptimo que tenemos aquí de los datos. Creo que hay otra pregunta. Ok. Eh, eh, Lázaro pregunta una cuestión importante. Si vas a hacer una reserva por acoso laboral, ¿de cuánto sería? La respuesta clásica en este caso, por respecto, por cuál es el monto de esa contingencia, depende esencialmente de la tolerancia al riesgo que tenga la institución. Ok, si a mí me dices, bueno, ¿cuál va a ser el monto de la contingencia? Bueno, en ese caso, yo lo que tendría que decir es cuánto estás dispuesto a asumir como riesgo. Si tú quieres estar 95% seguro de que tal contingencia te va a cubrir los casos, o sea que en 19 de cada 20 años posibles, esa contingencia es lo suficientemente para ser cubierta, yo entonces establecería mi contingencia al nivel del percentil 95, 162.000. Si tú me dices, no, mira, yo no voy a reservar tanto dinero en una contingencia, yo quiero con que yo estés cubierto con un 80% de certeza, bueno, entonces tu contingencia debería ser de 104.000. ¿Ok? Sería muy arriesgado irse con 66.000 de contingencia, sí, porque, o de 57.000, que en este caso es la mediana, sí,
porque en la mediana, en el 50% de los casos la pegas y en el 50% de los casos no la pegas. O sea, yo te puedo decir por definición que ponerla en 57,000, estás tirando una moneda al aire y tienes demasiado riesgo. ¿De qué depende al final? La respuesta a tu pregunta depende de la tolerancia o el apetito relativo al riesgo del tomador de decisiones. ¿Cuál es el punto óptimo? No sé. Es una respuesta totalmente subjetiva que tenemos que definir al máximo nivel de la organización. Ahora, Francisco pregunta, ¿cómo se define la tolerancia? ¿Cómo se define el apetito? Le hago la respuesta también, le doy mi respuesta con una pregunta. Y es, ¿cómo lo definen la gente que usa solo matrices de riesgo y colorcitos? Rojo no es tolerable, pero naranja y amarillo sí es tolerable. Yo no sé cómo se come eso. Ahí sí que no sé. Sí le puedo decir que tenemos para dar una respuesta un poco más subjetiva o más consistente con base en datos subjetivos, que yo la manera como articulo, como le comunico a un tomador de decisiones, a un comité de riesgos, a una dirección ejecutiva, cuál es el apetito o tolerancia al riesgo, yo se la defino en el tamaño de la almohada. Uno de cada cuántos años quieres dormir tranquilo. Si el tomador de decisiones, con esa analogía de dormir tranquilo, dice, yo me siento tranquilo con que 4 de cada 5 años me alcance la cobija, me alcance el asunto. Bueno, 4 de cada 5 años es tu percentil 80, reserva 104,000. No, yo quiero estar 99% seguro. El tomador de decisiones tiene muy poca tolerancia al riesgo, es una persona que ya su empresa creció, él tiene todo el dinero del mundo, él lo que quiere es dormir tranquilo, no quiere ganarse, no es una persona agresiva. Bueno, defina entonces el percentil 99. El señor este quiere estar seguro que una vez cada 100 años no le alcanzará la plata. Bueno, simple y sencillamente, si lo que quiere es estar seguro al 99%, yo le podría decir que su percentil 99 ahora es de 221,000. Señor dueño de la empresa, si usted reserva una contingencia de 221,000, yo le puedo decir que en el 99% de los casos probables, ese dinero le va a alcanzar. Eso es lo más cerca, lo más aproximado que le podemos llegar a una respuesta como ella. Ok, tamaño de la almohada. Una vez cada cuántos años quieres dormir tranquilo. Si quieres dormir tranquilo una vez cada 100 años, o sea, que solamente una vez cada 100 años tengas una contingencia, no te alcanza el dinero, es decir, tu percentil es el 99, 99 de cada 100 años quieres dormir tranquilo, bueno, tu percentil es el 99. Si quieres dormir tranquilo en 4 de cada 5 años, ¿cuál es tu percentil? El 80. Si quieres dormir tranquilo 19 de cada 20 años, ¿cuál es tu percentil? Percentil 95. Si quieres dormir tranquilo 9 de cada 10 años, ¿cuál es tu percentil? 90. ¿Es subjetivo? Por supuesto que es subjetivo. Y es la parte ya cuando, por más números que usted tenga, esto se vuelve totalmente subjetivo. Bueno, entremos a la segunda parte, que es la parte interesante. Les decía, Fernando, sí, adelante, Marcela y adelante, Jesús tienen preguntas, parece. adelante. No sé si la puedes hacer para Sí, después. Marcela. Hola Marcela, Fernando, ¿cómo adelante. estás? ¿Cómo Eh, estás? Qué gusto saludarte. igual, mira, me encanta que estés hablando sobre temas que son más intangibles, ¿verdad? Entonces, em, Y Jesús yo tengo también una tiene una duda pregunta. porque estás hablando, digamos, como de dato histórico, pero en el caso, por ejemplo, de una empresa que está iniciando en querer implementar un canal de denuncias, por ejemplo, ¿verdad? Ujú, No ujú, tiene data histórica, pero ujú, obviamente quiere prevenir, ¿verdad? ujú, Contingencias. Entonces, ujú. ¿qué ¿Qué puedes hacer hace? ahí, digamos? ¿Cómo, digamos, usas un PERT o qué haces, digamos, como que qué tipo de... He querido sugerir, Marcela, muchas herramientas que precisamente incentiven a la creación de estos modelos en ausencia de datos. Ve que este modelo fue creado básicamente casi que sin ausencia de datos. El único dato histórico que tenemos es este, ¿ok? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, respuestas prácticas. Yo iría a buscar al mercado qué dicen las otras empresas. ¿Cuál es la analogía con otras industrias en los líderes de mercado? Buscaría, por ejemplo, en los departamentos de seguridad laboral y seguridad social, qué tan prevalente es este tipo de riesgos en una industria para que si yo no tengo dato, al menos arranco con un punto de partida.
Voy a responder parte, Marcela, de esa pregunta ahora al final, porque quiero traer otro ejemplo. No es cierto, a ver, hay un asunto súper importante en acoso, y es que, y creo que de alguna manera tangencialmente, Marcela lo ha mencionado, el hecho de que yo haya tenido 2.8 casos por año en los últimos 5 años, o sea, tuve 14 casos en 5 años, no quiere decir que esos son los casos. Riesgo de acoso sexual, permítase usar el término vernáculo, en jerga, es muy jodido, es muy complicado, porque no lo sabemos, la gente no lo denuncia. ¿Okay? Entonces, el momento, y esto me va a llevar a responder a las siguientes preguntas, el momento que usted saque una campaña educativa, probablemente el efecto que va a suceder el año entrante es que su canal de denuncia que están mencionando se te llene, porque mucha gente ya después de la campaña educativa sí va a estar incentivada para denunciar casos propios y casos de terceros, compañeros, de esto. Entonces, realmente esto 2.8 a su vez es una punta del iceberg, de repente es el doble y nadie lo está denunciando. Ahora, ¿qué haces? Bueno, busco datos históricos de alguna manera que hay. Que no hay datos históricos, bueno, empiece con algo. Tiene que empezar con algo. Yo empezaría con qué? Con una analogía de decir, bueno, si yo sé que en los últimos 5 años hubo 2.8 por año, use 5, use 3, pero empiece con algo. De alguna manera tiene que haber dado. Obviamente mis respuestas son muy vacías, ¿ok? Pero lo que quiero decir es que hay esperanza al final del túnel. No es cierto que, o sea, lo peor que nos puede suceder, y eso es parte de lo que yo he querido hacer con este curso, con esta webinar, es decir, no se ofusque por el hecho de pensar de que no hay datos, sí hay datos. Hay que saberlos buscar. Mucho de eso lo que hacemos nosotros es en consultoría. No sé si eso responde de alguna manera a tu pregunta, Marcela. Jesús. Hola, buenas tardes, Fernando, y todos. Primero felicitarte, porque la verdad está interesantísimo este nuevo modelo. A ver, profe, ahí le va un torito, a ver, como decimos acá en México. Voy a irme al extremo hipotético contrario al de Marcela, el que acaba de plantear Marcela. Esta es una empresa corporativa y tiene una cantidad de datos en relación con estos incidentes de este fenómeno enorme. La pregunta es más estadística. Si esta empresa cuenta con tanta data relacionada para poder formular un modelo estático, no probabilístico, ¿dónde está el diferenciador en utilizar Monte Carlo cuando tienes suficiente data para poder en un momento dado generar el mismo histograma que acabas de generar? Esa es la primera pregunta. Sí. Y la segunda pregunta, pensando y viendo la frecuencia de 3014, ¿es factible en tu modelo meter un factor de decaimiento para de alguna ¿Un manera factor de qué? un poco manipular toda esta ¿Un factor de qué? tendencia? Pensando en que la empresa a lo mejor tuvo cierto evento en donde en el pasado, pues ahí está la data, pero pues ahora hubo cambios administrativos, normativos y cambia un poco el patrón de comportamiento. Quisiera yo la primera respuesta, la primera pregunta, más bien sin tomar el factor de decaimiento. Ok, por supuesto, esa es para responder primero tu segunda pregunta. Por supuesto que factores de decaimiento se pueden meter en el modelo. Y eso es una de las bellezas de trabajar en Excel. Diga, a ver, teóricamente el Excel, si tú quieres, te puede servir el café de la mañana. Sí, tú le creas una macro y la macro maneja un robot y yo me hago que me sirva el café. O sea, en Excel se puede hacer lo que a usted le dé la gana. Cuando a mí me hacen preguntas así tan específicas es sí, pero ya no depende tanto de este modelo que yo estoy usando de ejemplo, sino depende del modelador. De Easy Risk, de Arroba Risk. Depende del modelador de Excel. Si tú eres bien modelador y tienes un buen modelador, significa tener la capacidad de incorporar una metodología con las herramientas que te ofrece Excel para meterlas en tu modelo, hazlo. Efectivamente, hazlo. Okay. Esa es tu respuesta muy genérica a una pregunta que es como yo respondo a eso. Ahora, tú me dices, bueno, hay datos. Sí, imagínate, digamos, que esta empresa sí efectivamente tenía todos estos datos históricos. Tiene 10,000 datos. Pensemos que son 10,000 datos, pero igual a 10,000 corridas de un Monte Carlo. ¿Dónde está el datos que diferenciador? tiene de 10,000. ¿Qué me O inclinaría a sea, pensar que yo debo espero que una utilizar empresa que Monte Carlo? tenga 10,000 acosos ya la hayan cerrado.
y que no está en el mercado. Yo esperaría, imagínense lo que es tener 10.000 acosos históricos. Pero yo tengo, digamos, esos datos históricos que, por cierto, generé. ¿Qué es lo primero que yo haría? Sería hacerles un análisis. Por ejemplo, ese es el análisis histórico de, en este caso, me acabo de inventar 28 casos históricos de acoso. ¿Qué me fijo yo en esa curva? Que es bien asimétrica. La mayoría de los acosos son de pequeña monta y algunos pocos podrían ser muy altos. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Yo llego y ajusto. No quiero entrar en este asunto, pero hay muchos procesos que me permiten a mí obtener el promedio de la magnitud monetaria y la desviación estándar, en este caso, que sería la función de standard deviation. Y yo con estos dos datos construiría la mejor curva. Y la mejor curva sería una log normal. Es la distribución que yo utilizaría claramente con esta media y esta desviación estándar. Y esa curva, si yo tuviese datos, se vería esencialmente así. Una vez que le pongo datos, veamos el gráfico. Y veámosla en la curva. Uy, no lo encendí. Faltan datos de entrada a lo mejor, ¿no? Aquí está. Ahí Lo que quiero ver es el gráfico. Esa es mi curva. está, ahí lo tienes. Esa es la curva Sí. log normal de la magnitud monetaria, Ajá. es decir, el impacto que tengo sobre los riesgos. Vamos a continuar, porque tengo 10 minutos más para terminar la presentación y quiero entrar en una parte súper importante, que es la siguiente. ¿Qué pasa? Decía, la campaña educativa tiene a su vez incertidumbre. No es cierto que uno sepa, la campaña me ha costado tanto. Lo que estoy diciendo aquí es que esa campaña, como mínimo, te cuesta $25.000. Lo más probable es que te cueste $30.000. Y lo máximo es que te cueste 40.000. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que las estrategias de mitigación no son necesariamente gratuitas. A ver, usted compra un seguro, que es la primera estrategia de mitigación que hay. Hay empresas que compran sus riesgos, se llaman aseguradoras, te van a cobrar una póliza. Bueno, en este caso, la estrategia de mitigación se llama implemente un plan, que le puede costar $31.000. Sí, me puede costar $31.000. Pero F9 me puede costar también un monto distinto. Me puede costar, perdón, acá. Me puede costar 29.000 o 29.000 o 28.000. Cada vez que le dé F9, el costo es distinto. Ahora, hay también incertidumbre en esto. Esto es súper importante. ¿Cuál es el impacto de hacer una campaña de educación y de difusión del problema? Usted llega, durante 6 meses va a tomar a grupos de trabajadores, los va a llevar a un foro, va a contratar a un experto, les va a dar capacitación, va a hacer concientización. Eso le cuesta dinero. Esto es lo que te cuesta. Va a tener impacto. Usted va a tener que ir donde la empresa consultora que le está dando a usted el servicio de difusión de esto y va a tener que decirle, mire, ¿cuál es el impacto que ustedes tienen en disminución? Porque lo que yo vería que es el impacto directo que debería tener una campaña de esta es de disminución de la frecuencia. Entonces esa empresa te va a decir, mire, vamos a ser honestos, hay campañas muy buenas y nosotros en promedio pensamos que una campaña te va a reducir a la mitad, 50%, la frecuencia de los acosos. La campaña más mala apenas te lo reduce en un 25%. Y la mejor campaña logra reducir el 90% de los acosos. Es decir, no es cierto que hay un 100% de eficacia de la campaña. Entonces, estos 3 números me sirven a mí para articular este fenómeno que a su vez es una PERT. ¿Cuál es la disminución porcentual en la frecuencia? Por ejemplo, aquí hay un 41%. ¿Qué quiere decir? Que en esta iteración en particular, de 2.8 pasó a 1.6. Pero puede ser que sea de no sé, busquemos un número bien alto acá. Aquí hay una disminución del 72%. Quiere decir que yo paso de 2.8 a 0.8. Es decir, eso es lo que yo quiero ver, una reducción. Entonces, ese mundo segundo es el que yo comparo en esta segunda parte del modelo. Ojo que esta parte de aquí arriba es el costo total del riesgo inherente, tal y como está hoy. Pero vea lo que pasa acá. Aquí tengo 1 y en el otro escenario vuelvo a recrear todo este caso, pero ahora usamos una frecuencia distinta. Yo ya no uso
esta frecuencia, sino que uso esta frecuencia. Y vuelvo a construir todo mi mismo modelo, pero con una frecuencia disminuida según el porcentaje de eficacia que ha traído mi estrategia de mitigación. Entonces, véalo aquí. Por ejemplo, aquí hay dos casos, aquí se reduce en cero. Aquí hay dos casos, aquí se reduce a uno. O sea, lo que estoy comparando es el número de acosos en mi riesgo inherente versus mi número de acosos en el riesgo mitigado. 1 contra 1, 1 contra 1, 1 contra 0, 4 contra 1, 3 contra 1. Este mundo de acá, esa pérdida total mitigada, debería a la larga, si yo vuelvo a hacer 10.000 iteraciones, yo la debería comparar con el mundo anterior. Ahora, ojo que aquí hay algo súper importante, que es esto. La mitigación tiene un costo, no es gratuita. Recuérdese, en esta campaña me costó $29,000 y logró bajar en un 68% la frecuencia de los acosos. Pero puede ser que me cueste $31,000 y lo baje a 76,000, o que me cueste 27,000 y me lo baja a 45. O sea, yo tengo también metido dentro de este costo, es más, véalo aquí. Ve este ejemplo, vea qué bueno. Usted tiene 4 acosos en este escenario. Le costaron $64,000, o más bien, en este caso, $170,000. Aquí tiene un acoso y se le baja 51,000. Podría darse el caso que el costo de la campaña le salga más cara que lo que va a lograr de mitigación. En mi país, diríamos, le sale más caro el caldo que los huevos. Tengo entendido que, por ejemplo, en México dicen más caro el caldo que las albóndigas. Pero bueno, cada país lo dicen diferente. Espero explicar la idea, que a veces vale más la pena, o sea, no vale la pena la estrategia de mitigación. ¿Cómo hago yo para comparar? Bueno, ya que el modelo está resuelto, yo puedo comparar mi mundo total inherente contra el mitigado. Aquí están los dos mundos. Comparo la celda O2 contra la O15. La O2 contra la O15. Vea cómo se va a ver el gráfico. ¿Qué me dice este gráfico? Me dice, mire, ¿vale la pena hacer la estrategia de mitigación? Si usted se fija, la curva roja que usted tiene acá es el riesgo mitigado. Este es el riesgo cuando usted decidió efectivamente gastarse unos, más o menos, es variable, $30,000 al respecto. En muchos de los casos, de hecho, vea que el punto de contingencia anda por ahí del 30-35%. ¿Qué me dice este punto de convergencia? Bueno, que hay un 30% de probabilidad, porque es el punto de convergencia, hay un 32% de probabilidad que valga la pena pagar. O sea, en el 32% de los casos hasta acá, te sale más cara la campaña de lo que te vas a ahorrar. Pero en el 65-70% de los casos, sí vale la pena la campaña. Son estos casos en donde yo reduzco no solamente mi riesgo, sino que súper importante, reduzco el punto máximo. Ojo que el punto máximo de mi curva acá llega a ser más o menos como de $220,000. Mientras que el punto máximo, si yo no mitigo, es como de $450,000. Es más, véanlo acá. Si yo me posiciono sobre esta celda y saco el histograma, el punto máximo que yo tengo acá es de $225,000. Mientras que cuando lo hice con el modelo original, el riesgo inherente, el costo máximo era de $427,000, casi que el doble. O sea, una de las ventajas que en este caso tiene la estrategia de mitigación es reducir no solamente el promedio, sino sobre todo el máximo. Mi máximo baja de 427,000 a 225,000. Mi percentil 95 pasa de 162 a 83, la mitad. Mi percentil 80 pasa de 104 a 56. Y en promedio, yo debo gastar 66,000 y ahora gasto 47,000. ¿Vale la pena invertir? Sí, vale la pena. Esto, señoras y señores, es lo que hace la simulación, es lo que hace la cuantificación del riesgo. Yo, en vez de ir a una junta directiva, a un comité de riesgos,
Una dirección ejecutiva decir, mire, yo necesito implementar una estrategia de mitigación, un programa de capacitación. ¿Y qué va a lograr con eso? Me pregunta a mí un CFO, un director de finanzas. ¿Qué va a lograr con eso? Ah, el riesgo que ahora está en rojo, ahora se lo paso a verde. ¿Y eso qué? ¿Qué me dice a mí los colorcitos de una matriz que no comunican nada? Aquí no, aquí usted llega. Miran, señores y señores, tenemos una estrategia de mitigación. El programa nos puede costar de 25,000 a 40,000 dólares, pero yo le garantizo que hay un 70% de probabilidad que nos vamos a ahorrar toda esta cantidad de dinero. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Vale la pena sobre todo, y aquí con esto es con lo que quiero terminar, el hecho de que insistía en algún momento ante la pregunta de Marcela. No es cierto que esto sea 2.8. 2.8 es quizás lo que la gente está revelando, pero si algún experto me dice, no, mire, cuando nosotros hemos implementado campañas educativas, nos damos cuenta que al año después se incrementan los casos, no es porque hayan más casos, es que simple y sencillamente ahora la gente está más proclive a revelarlos. Se incrementan los casos por 3. Es decir, realmente la estrategia de mitigación aquí es de que hay muchísimo más de lo que efectivamente hay. Entonces yo podría volver a simular, no voy a hacer aquí 1000 iteraciones porque si no, esto es demasiado, 10,000, voy a hacer solamente 1000, pero cuando yo, posterior a una mitigación, veo realmente el efecto, me voy a dar cuenta que quizás estoy aquí ante un verdadero iceberg, o sea, el problema era mayor de lo que efectivamente sucedía. Este es el tipo de cosas que trae la mitigación, que trae la cuantificación de los riesgos con este tipo de cosas. No sé si queda alguna preguntita. De lo contrario, muchísimas gracias por habernos acompañado. Quedan disponibles, como han visto ustedes en el chat, este modelo. Con mucho gusto lo podemos compartir en la versión estudiantil, que tiene una limitación de 200 iteraciones para correrse, pero el modelo queda. Queda la grabación, con mucho gusto les mandamos la grabación para que ustedes puedan verla. Y queda también el paper. Tenemos un paper al respecto en español. También el paper está en inglés. Para que lo puedan ver, lo puedan compartir sobre el tema que estamos compartiendo. Les quedan los diferentes recursos, la grabación, el paper, el modelo en Excel. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes conocimiento. Espero que les sea útil, que encuentren que este tipo de cosas les ayuda a salirse del bendito mundo ese de las matrices de riesgo, que eso es lo peor que le ha sucedido a la industria de la gestión de riesgos. Pensar de que todo lo podemos hacer con colorcitos como cuando teníamos 5 años. Estamos para más. Y estas son las herramientas que están disponibles para ustedes para que puedan hacer más en sus gestiones de riesgos. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos Gracias, Fernando. por tomarse el Fernando. tiempo de estar aquí. Sí, Isabel. Gracias. Casi se me va Fernando y casi se me van todos sin escucharme. Isabel, cuéntanos. Ya terminamos oficialmente. Si quieren quedarse conversando, un placerazo. Fernando, una pregunta. Yo quisiera una explicación con un proceso específico donde estoy trabajando. ¿Habría chance de hacerlo? Por supuesto, a esto es a lo que nosotros nos dedicamos. Yo no O hago sea, esto sería como simple- una clase personalizada, privada. Correcto. Varias cosas. Alirio te va a contar más al respecto de todo eso. Nosotros ofrecemos, en una semana, en un par de semanas tenemos un curso de esto. En vez de hacerlo en Ya. 1 hora y media, vemos esto en 10 horas. Es un curso que damos. Un curso te podría servir. Pero damos Así. cursos y también damos capacitaciones y consultorías y software. Los damos de manera personalizada. Entonces, por supuesto, Isabel, que esto lo podemos ofrecer. Alirio es tu contacto para poder conseguir este tipo. Entonces hablo Sí, con con mucho Alirio gusto. Sí, Isabel, con mucho de mi gusto. necesidad. Yo te puedo... Bueno, Alirio. Sí, eso sí, necesito que me dejes el correo electrónico por el chat. ¿No será más fácil un WhatsApp? Sí, Una llamada También por es WhatsApp posible. más rápida, más efectiva, porque si no, se va el chat, el mensaje, Sí. a la... ¿Cómo lo hacemos? No ¿Me el das el mensaje. número? ¿Me lo Isabel, escribes?